Él dijo, cazando las zorras, porque las zorras pequeñas son las que echan a perder las vidas. Cazando la zorra. Eso simbólicamente es el pecado pequeño, aparentemente. El pecado oculto. Lo que todavía usted no ha confesado. Por eso este texto, cuando lo leí, yo lo había leído muchas veces, pero nuevamente me sacudió en estos días. Porque verdaderamente pude entender muchas cosas de este texto. Ahora es claro el texto de la Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero antes de descifrar esto, miremos qué significa pecado. ¿Qué es pecado para usted? No pescado, pecado, sin la S. ¿Qué significa para usted pecado? Pues el pecado lo podemos definir de varias formas. En primer lugar, el pecado es cualquier acción o pensamiento que vaya en contra de las normas o de las leyes de Dios. Es todo lo que quebranta, viole o transgreda voluntariamente la ley. El que lo haga comete pecado. Porque la Biblia dice en uno de sus apartes, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El significado etimológico de esta palabra, la raíz principal de la palabra pecado, en el griego es hamartía, que significa errar el blanco. Errar al blanco. Eso quiere decir que cuando pecamos no acertamos, sino que nos desviamos de lo correcto. Nos desviamos de lo que es legal. Nos desviamos de las normas y de las leyes de Dios. Pero esta palabra en el hebreo que es awen tiene otro significado como el de iniquidad, vanidad, dolor y culpa. Vanidad, iniquidad. Podríamos decir entonces que el pecado es toda acción voluntaria que hacemos en contra de la palabra de Dios. Es violación o transgresión a esa ley. Cuando alguien le pasa el semáforo en rojo, ¿qué hace? Está violando una ley. Está violando la ley del tránsito. Al violarla puede causar no solamente un accidente, sino que puede causar muerte a alguien, destrucción a alguien. Así son los códigos y las leyes de Dios. Cuando los códigos y las leyes de Dios se quebrantan, el cristiano también es abrumado, ya sea por la ruina espiritual o por un tormento. Amén. Diga ay, ay, si no dice amén. Amén, amén. Dios desde el principio ha sido muy claro con usted y conmigo. Dios desde el principio ha sido claro con la humanidad. Y como ha sido muy claro, Él ha dicho lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Amén. Cuando vamos a uno de los libros, el primer libro, en uno de sus capítulos de Génesis, que dice: y de todo árbol puedes comer, pero a excepción del árbol que está en medio del huerto, jamás podrás comer de él, porque el día que comas de él, morirás. Cuando uno examina el decálogo de los 10 mandamientos,
Creo que todos lo sabemos. ¿Sí? Y lo podríamos resumir en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero ahí encontramos una serie en ese decálogo encontramos una serie de códigos y de leyes importantes. No te harás imágenes, solamente a Dios adorarás. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a tu prójimo, ni a la casa, ni a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Dios ha sido claro. Pero es terrible. ¿Por qué la humanidad se hunde? ¿Por qué las naciones se hunden en la maldad y en el pecado? Porque han transgredido, han roto, han violado las normas y las leyes de Dios. Amén. En la Biblia, que es la palabra de Dios, nosotros encontramos leyes explícitas, como las que les mencioné, de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos fueron dados para nuestro beneficio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y los cuales, cuando los ponemos en práctica, nos ayudan a actuar de forma correcta ante Dios y ante los demás. Amén. Pero también nos protege de cometer errores que puedan traernos consecuencias fatales. Para eso fueron dados. Pero ¿qué pasa con esos 10 mandamientos? La gente común y corriente los viola. Creyentes mismos los están violando y tal vez no se han dado cuenta. Pero lo peor de lo peor es que ni siquiera él se ha dado cuenta que ha ofendido a Dios y el pecado sigue siendo encubierto. Está guardado. Ahora, volviendo al texto, lo que dice es: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir? Guardar, esconder. Esconder, guardar, tapar, quedarse callado, tenerlo en oculto, que aparentemente nadie lo sepa ni nadie se ha dado cuenta de ello. Amén. Eso es encubrir. Cuando una suegra o no suegra, o padre o suegro, hace que la hija se le tire al novio en la cama, está encubriendo. Y si le sale preñada, ay, ay, ay. Una sinvergüenza. Ay, ay. Encubrimiento se llama eso. Cuando 2 personas le dicen: tranquilo, las citas aquí en la casa, venga. Esa mujer está encubriendo el pecado de su sobrino, de su hijo, de fulano, de sultano, del vecino, de quien sea. Amén. Está siendo partícipe de ese pecado. Así que mucho ojo. Amén. Encubrir es guardar o mantener algo en oculto. Ustedes saben muy bien qué hicieron Ananías y Zafira. Lo han leído en Hechos 5. Hechos 5. Ellos prometieron algo. No había sido obligación ni eran obligados a hacerlo. Pero ellos prometieron algo. Era que vendían sus propiedades y las debían colocar a los pies de los apóstoles, para después de eso ayudar a los necesitados y al pobre. Y claro, llegaron a donde estaba Pedro. Pedro no era cualquier cosa. Pedro tenía un discernimiento que cuando le hablaban decía: este está más mal que quién sabe qué. Y llegó el primero. Llegó el hombre. ¿Quién llegó primero, el hombre o la mujer?
hombre, Ananías. El hombre fue el que llegó primero como cabeza. Hombre. Aquí está el precio de lo que hemos vendido. ¿Y tú crees que ese fue el precio justo? Sí, eso fue. No has mentido a Dios, no has mentido a hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. Amén. Cayó con los pies o patas, dicen algunos, Palante. hacia arriba o hacia el suelo. Lo sacaron. Muerte. Llega su mujer, Zafira creo que se llamaba, ¿no? Mira, sí. También le dice, sí, por tanto vendieron la propiedad, sí fue por tanto, has mentido al Espíritu Santo. Así como sacaron a tu esposo, te sacarán a ti. Y ¡pah! Salió con la Cayó muerta. Amén. A los dos los mató Dios, solo por mentirosos y ladrones. Dos pecaditos nada más. Mentirosos Y ladrón. y ladrones los mató Dios, porque Dios también mata. Amén. ¿Por qué Dios mata? Porque Él fue el que le dio la vida y Él es el único que tiene derecho a darle y a quitarla. Amén. Nadie más. Y la quita cuando Él quiere. Cuando Él quiere y a quien quiere. Amén. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Encubrieron un pecado llamado ¿cómo? Mentira y robo. Ahora, algunos piensan, escuchen muy bien, algunos creyentes piensan que pueden hacerle la trampa a Dios. ¿Tú sabes que hay gente tramposa? Sí. Cantidad. Hay cristianos tramposos también. Así es. Hoy Dios quiere sacar muchas cosas. Amén. Habla, Y Señor. de hecho, Escucha. esta madrugada recibí una visión, una cantidad de cucarachas, pero cogía un atomizador y comenzaba a fumigarlas. Eso es símbolo de pecado. Amén. Pero vamos adelante. Amén. Quieren que hacerle trampa a Dios, pero llegará el día en que nos vamos a dar cuenta de que nosotros mismos es a quienes hemos puesto una trampa. Ay, ay, ay. Queremos ponerle o hacerle trampa a Dios, pero llegará el día en que seremos descubiertos por el mismo Dios y la trampa nos la hemos puesto nosotros mismos. Amén. Y usted dirá, yo, por mencionar algo, por una cosa sencilla, a veces la gente dice, ¿por qué predica tanto eso? Porque es que eso es tremendo. Amén. Tengo que dar 10,000 y doy 5,000, hablando de diezmos. Amén. Tengo que dar 100 y doy 70. Nos estamos poniendo una trampa y una soga al cuello. Y diría, cuando se vaya la persona al infierno, ¿y por qué? Si soy hijo de Dios, Dios de la voz le dirá por ladrón. Simplemente. O por mentiroso. Este mensaje me costó predicar. Hace mucho rato que quería hacerlo. Pero no era el momento, sino hoy. Amén. Parece que no estaba preparado para eso. Aleluya. Para el momento cuando lo iba a dar. Amén. Ahora la confesión es declarar, reconocer y dar a conocer el pecado. El que cubre su pecado no prosperará. Ananías y Zafira no prosperaron, porque todo se acabó para ellos. Hasta allí llegaron. Se necesita verdaderamente un arrepentimiento genuino de nuestra parte. Somos hipócritas. ¿Por qué cometemos el pecado y no lo confesamos? Y con esa misma boca y esa misma lengua
papito lindo, te amo, dice Dios. Saca el orgullo, saca la arrogancia, saca la soberbia, saca el robo, saca la mentira del corazón antes que me puedas adorar. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El arrepentimiento es como dar un giro de 180 grados. Una media vuelta. No la vuelta entera porque llega al mismo lugar. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. Un cambio de pensar, un cambio de hacer las cosas. Y eso involucra tanto apartarse del pecado como acercarse a Dios. Eso sí, eso es lo que implica arrepentimiento. Dar un giro de 180 grados. Y es una confesión, un acercamiento a Dios y un alejamiento del pecado. Si nosotros miramos una ilustración en la parábola del hijo pródigo, miramos nosotros qué fue lo que pasó. Toda la historia de un padre de familia y sus dos hijos. Y de cómo el hijo pródigo, atrevido, antes que el padre muriera, pidió la herencia. Y el padre, conmovido, le dio la herencia. Pero ¿qué hizo este vago? Se fue a tierra lejana. Y todo el dinero lo malgastó con prostitutas, con fiestas, con amigos. Y cuando se vio que estaba en la ruina total, cuando nadie le pudo auxiliar, cuando nadie le pudo ayudar, buscó empleo en una de las haciendas que había y no pudo hallarlo, a excepción de uno que le ofreció el trabajo de alimentar los cerdos. Pero como buen judío, los judíos no gustan del cerdo. En la época de la ley, ellos sabían que era un animal inmundo. Sin embargo, dice la Biblia que él trataba de coger las algarrobas para comer, pero nadie le daba. Hasta que llegó el día y este hombre pudo reflexionar y decir: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Amén. Reconoció su pecado. Reconoció que hizo mal. Y no solamente lo reconoció, sino que se lo confesó directamente a su padre cuando volvió, cuando llegó al padre todo maltratado, llegó con los harapos puestos, llegó como un moribundo, llegó como una persona desahuciada prácticamente. Y cuando llega el padre lo ve, lo abraza y le dice: este que era mi hijo perdido, lo he hallado. Saquen el mejor becerro, pongan el mejor vestido y un anillo. Aleluya. Amén. Vino como un pordiosero y su padre lo recibe como un príncipe. Amén. Todo porque hubo arrepentimiento y confesión de pecados. Amén. Por eso el contexto es claro. El contexto del versículo 13 dice: más el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Qué hay que hacer para alcanzar la misericordia de Dios o de una persona? Hay que confesar y hay que apartarse. Porque una cosa es confesar y otra cosa es apartarse. Amén. Tal vez usted ha venido y diciéndole a Dios: perdóname porque no estoy ganando las almas, no le he hablado a nadie, pero usted sigue en la misma. ¿De qué sirve? Usted le ha venido
bendición y no lo pone en práctica. El que los confiesa y se aparta, Amén. alcanzará misericordia Amén. o el perdón de Dios. Amén. Si no fuese por las misericordias de Dios, ni usted ni yo estuviéramos vivos. Amén. Si no fuese por las misericordias de Dios, no estuviéramos aquí hoy. Amén. Es gracias a su gran amor y a su inmensa misericordia que hoy estamos vivos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia es clara. Cuando Jesús comenzó el ministerio, una de sus frases famosas fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús habló de arrepentimiento. Jesús habló de que el hombre, todo ser humano, debemos arrepentirnos. Ahora, el pecado oculto va a traer sobre la vida de ese creyente fracaso, derrota y ruina. Mucha gente aún no cristiana no prospera porque no ha abandonado ni han confesado sus pecados. Cuando los cristianos deben ser prosperados espiritualmente, ¿cuántos lo creen? Debemos ser prosperados espiritualmente todo el tiempo. Amén. Y si no lo somos, es porque está cumpliéndose lo que dice Proverbios 28:13: el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. ¿Me está escuchando? Amén. Algunos quieren recibir la bendición, que venga otro y ore por él y le diga: vas a caminar bien, vas a tener éxito, vas a tener puertas abiertas, vas a tener lo uno, vas a tener lo otro. Pero ¿cómo está el corazón de esa persona que está recibiendo esa palabra? ¿Cómo está? ¿Seguirá en lo mismo de su pecado con dos mujeres? Al menos que Dios lo descubra. Es triste, pero es una realidad. Hay pecados sin confesar en los corazones de mucha gente de la iglesia y del pueblo de Dios. Amén. Voy a repetir esto. Es triste, pero es una realidad. Aleluya. Amén. Aleluya. Es una realidad que hay muchos en el pueblo de Dios que no han confesado sus pecados. Amén. Triste. Es triste, es una triste realidad. Una frase que me llamó la atención de alguien que dijo lo siguiente: cuando hay pecados sin confesar y sin lamentar, o cuando hay pecados encubiertos, sinceramente no vale la pena orar, no vale la pena leer la Biblia, no vale la pena tratar de servir a Dios, al menos que honestamente decida descubrir y confesar los pecados de su vida que han contristado al Espíritu Santo y que le han traído fracaso a su vida. ¿Qué está diciendo? Que yo puedo cantar en el coro, que yo puedo predicar, que yo puedo servir, que usted puede estar viniendo y cantando las alabanzas a Dios. Todo eso es bueno y lo está haciendo. Pero si hay pecado sin confesar, esa alabanza y eso que hacemos como que no está siendo agradable a Dios. Aló. Amén. Ese es el problema que tenemos nosotros. Amén. Somos emocionales. Y gloria a Dios, me tocó el Señor y caí al piso. Y me revolqué. Y hablo en lengua. Ay, Sama, aquí alaba, Sama. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo estamos por dentro? ¿Qué pecado no ha sido confesado, sino que lo mantenemos encubierto, tapado?
¿Usted no cree que es un pecado la frialdad espiritual? Amén. Claro que es un pecado. Y usted no lo ha confesado porque yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, perdóname toda tibieza, perdóname toda frialdad espiritual. Cuando me siento que no estoy bien, Que sabe hacer lo bueno y no lo hace se lo digo porque me siento así. Amén. Pero la mayoría no se ofusca por eso. Todo bien, todo bien. Voy, canto, alabo, oro. Pero mi corazón sigue siendo lo mismo, pensando en lo mismo y haciendo lo mismo. Aló. Amén. Es importante entonces, amados hermanos, después que honestamente hayas reconocido tu pecado, después que honestamente hayas encontrado y confesado y repudiado las cosas que están ofendiendo a Dios en tu vida, entonces regresa a Dios con lágrimas y llanto y dile, Dios, perdóname. Amén. Es más, ¿cuál fue la última vez que derramaste lágrimas orando? No por el problema que tenías, sino porque sentiste la presencia de Dios. Amén. ¿Cuál fue la última vez que hiciste un ayuno de 3 días? O para rebajártelo un poco, pero no lo voy a rebajar, sino para mencionarlo solamente. ¿Cuál fue la última vez que hiciste un pequeño ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde? ¿Cuál fue la última vez que le dijiste a Dios, si no me ayudas me muero? Yo no sé cuál fue la última vez que le dijiste a Dios, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Ten misericordia de mí. No sé cuándo fue la última vez que lloraste tu pecado de tibieza, de fracaso, tu pecado de frialdad, tu pecado de asesinato de alma. Yo no sé cuándo fue la última vez que lloraste tu pecado de odio, de resentimiento, de amargura, de robo, de engaño, de frialdad, de tibieza y de engaño. Amén. No lo sé, tú lo sabes. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios nos ama. Amén. Y como nos ama, nos amonesta. Amén. Y como nos ama, nos da siempre una salida. Amén. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Gloria a Dios. No hemos aprendido a humillarnos. ¿Cuántas veces has puesto la frente en el piso? Has llorado, has gemido por tu pecado, por los pecados de la humanidad, por la gente de tu pueblo, por la gente de tu casa. ¿Cuántas veces has puesto el rostro sobre tierra y has dicho a Dios, o me ayuda o yo no sé qué va a pasar? Acostumbrados a orar sentado, parado, pero no humillados. Ahora, la humillación no va en estar de rodillas simplemente, para que no me coja alguien y me diga esto o lo otro. Puede estar parado, puede estar sentado, puede estar rodeado, pero si no hay un corazón humillado, nada que hacer. Pero cuando yo tiro mi cabeza al piso, es porque siento una necesidad de decir, Señor, no soy capaz de mirarte, de mirar el rostro hablando simbólicamente. No soy capaz de levantar mi rostro, sino porque aquí estoy reconociendo mi maldad, reconociendo mi pecado, reconociendo que te he fallado, que te he ofendido, Dios. Amén. Aleluya.
Triste que muchos se han conformado con el ir y venir. Triste que muchos se han conformado con 3, 4, 5 horas de sacrificio, de ayuno aparentemente. Y la mayoría del tiempo están hablando cuando lo hacen. La mayoría del tiempo están cantando y están así. ¿Dónde está la verdadera adoración y exaltación y humillación a Dios de nuestra parte? Ahora Dios. Ay, Shakataraman Shokiaraba Sama. Oh, Shakataraba. Dios promete que si su pueblo se humilla, ¿qué va a pasar? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren esta oración. Y buscar mi rostro. ¿A qué hora de la madrugada te estás levantando? Algunos dicen, ay, yo creo que esto está bien bravo. ¿A qué hora de la madrugada se estás buscando el rostro del Señor? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? ¿A las 4? ¿A las 5? Ya a las 6 hay mucha bulla. ¿A qué hora? ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a esa oración de buscar el rostro de Dios? Amén. Porque la oración tiene varios elementos: acción de gracia, adoración, confesión, adoración a Dios y intercesión. 5 o 6 cosas, elementos de la oración. Y a veces rápidamente oramos, Dios, gracias te doy, y listo. No duramos 10 minutos. Cuando en 15 minutos sería el preámbulo para adorar a Dios. Y otros 10 para confesar el pecado. Y otros 30 para interceder. Y otros 15 o 10 más para dar gracias. Tenemos que entender porque lo que está pasando hoy es porque Dios está preparando a la iglesia para este último tiempo. Y cristiano que no se afirme, y cristiano que no se levante, va a llorar lágrimas vivas. Dios en este tiempo va a sacudir la iglesia. Y la está preparando para un gran avivamiento. Pero antes que venga ese gran avivamiento, tiene que haber sacudimiento. Como cuando el trigo lo sacuden para que quede lo que es verdaderamente trigo. Lo falso se vuela, se va. Así va a ser Dios en este tiempo. Dios va a hacer en este tiempo. Y yo no sé si Dios tiene que llevarse alguno este año para salvarlo por lo menos. Amén. Debemos estar preparados para lo que viene. Amén. Se le ha venido avisando al pueblo. Amén. Se le ha venido avisando a la iglesia, pero algunos hacen oídos sordos. Dicen, ¿qué va? Eso que están diciendo, ¿de cuándo lo dijeron? Profecías falsas. Eso es para poner a sugestionar al hombre, a la persona, para tomar miedo. Yo no quiero hacerte que tomes miedo. Yo lo que quiero es que te arrepientas y camines recto delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que tú arregles tu vida. Que dejes de caminar en 2 aguas. Que dejes de pecar y de confesar y pecar y hacer como hacen los paganos que dicen que el que reza y el que peca y reza empata. Esa es una filosofía del diablo, porque el que reza y peca se condena si no se arrepiente. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? No nos queremos humillar. Y Dios dice, si lo hacen y se convirtieren de sus malos caminos,
Y uno se pregunta, ¿será que el cristiano anda en malos caminos? Claro que sí puede andar en malos caminos. Así es. Cuando estás mintiendo, estás por mal camino. Cuando estás robando, estás en mal camino. Cuando estás cometiendo adulterio, estás en mal camino. Cuando estás fornicando, vas por mal camino. Cuando estás engañando, cuando tienes odio, vas por mal camino. Y ese camino malo es que Dios te dice, devuélvete. Devuélvete. Arrepiéntete. Oh, amado hermano, muchos siguen aferrados al pecado o a sus pecados. ¿Cuántos creyentes siguen aferrados al pecado de la indiferencia, al de la frialdad, al de la pereza, a la pérdida del amor, a la murmuración, al engaño, a no ganar almas? Escucha bien esto. Escucha bien para que no me malinterpretes. La única gente, las únicas personas que van al infierno son aquellas que no han confesado y que su corazón no ha abandonado sus pecados. Vuelvo a repetírtelo. La única gente, sean creyentes o no, que van al infierno es aquella que no han confesado y en su corazón todavía no han abandonado sus pecados. Alguien dirá, entonces yo me voy a condenar. El que se condena será por sí mismo. Porque Dios no va a echar al infierno, la gente no se va al infierno por ser pecadora. Entiéndame esta otra frase. La gente no se va a ir al infierno por pecadora, sino por no confesar sus pecados. ¿Sí lo entendimos? Amén. O sea, la gente no se va a ir al infierno porque sea pecadora, porque todos en sí somos pecadores. La gente se va a ir al infierno es por no confesar y no abandonar su pecado. Ay, 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 pero si yo le dijera, usted tiene carro, ¿cuánto? Usted dice, cógela y brinca y salta y aplauso por aquí y por allá. Aleluya. Me gusta aterrizar a la gente. Amén. Porque esto es bien serio. Algunos dirán, el pastor está bravo. No, bravo no. Yo creo que es el Espíritu Santo que me está teniendo el fuego por dentro. Amén. Aleluya. Porque parece ser una palabra dura, pero en el fondo no la es, sino una palabra que quiere que se enderece el camino. Amén. Entonces el problema es que no queremos humillarnos. El problema es que no queremos dejar nuestros malos caminos y nuestros pecados, sino que seguimos aferrados, abrazados, como cuando alguien abraza un árbol y no quiere soltarse de él. Así hay muchos creyentes aferrados al pecado. Yo no sé cuál sea. Yo le he mencionado como 20 aquí. Ojalá tenía que escribirlo para que pudieras tú descifrarlo allá. Pero es importante la confesión. Cuando uno mira el libro de Jeremías, en el primer capítulo de Nehemías, encontramos a un hombre usado por Dios. Encontramos a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Encontramos a un hombre con una visión clara, sirviéndole todo el tiempo a Dios. Pero un día, él comenzó a confesar y a decirle a Dios, Dios, perdónanos, porque la nación todos te hemos fallado, todos hemos pecado contra ti, Señor, hemos hecho lo malo. En el capítulo 1 de Nehemías, en los primeros 6, 7 versículos de ese texto, habla claramente de la confesión que hizo Nehemías. Lloró, ayunó. Y hoy el creyente ni quiere llorar,
ni quiere ayunar, ni quiere vigilar. Aló. Amén. Quiere reunirse. Sabroso tener la panza llena permanentemente. Pero cuando se trata de dejar 24 horas, 48 horas, 72 horas sin embutirle comida al vientre, eso como que nos cuesta. Y te tendrá que costar, porque si no lo haces hoy o ahora, llegará el día que para pedirle ayuda tendrás que hacerlo. Amén. A las malas. Aunque Dios no quiere que hagamos las cosas a las malas, que salga de acá. Proponer ayunar, proponer vigilar, proponer confesar, proponer orar. Oh cristianos, no crean que todo está bien en tu vida porque asistes a la iglesia, porque cantas en el coro, porque ofrendas y diezmas, porque predicas o porque sirves. Hay que examinarnos. Amén. Hay que examinarnos. Amén. A veces no es tanto en público, sino en privado, que nuestra vida deshonra a Dios. Y nuestros pecados traen derrotas y fracasos. Tal vez no se ve, pero escondida en tu lecho estás engañando a alguien, estás mintiendo, estás diciendo, estás viendo lo que no debes ver. No en público, sino en privado. Muchos están deshonrando a Dios, jóvenes viendo pornografía, masturbándose, etcétera, etcétera. Están deshonrando a Dios y están cavando para sí pecado tras pecados, trayendo ruina, miseria a su vida espiritual. Jóvenes ennoviados que agarran lo que no deben agarrar, que se extralimitan, van más allá. Peligro. Confiesa tu pecado, Amén. porque el que lo confiese y se aparta Amén. alcanzará misericordia. Amén. Debemos buscar principalmente en lo oculto y en lo secreto de nuestro corazón, y observa qué es lo que tú más amas, qué es lo que tú más amas y qué es lo que más odias. Analiza los motivos que controlan tus acciones para actuar, para vivir de esa manera. En vez de estar buscando a Dios, estás buscando a yo no sé quién en el parque. En vez de estar buscando a Dios, yo no sé a quién estás buscando en la playa. Y no es malo ir a la playa, ni ir al parque. El problema es que estamos tan descuidados que ni siquiera a Dios le hemos ofrecido un ayuno de 24 horas. Amén. El problema es que le estamos dando más rienda a la carne que al espíritu. Ese es nuestro problema. Y cuando la iglesia sea levantada, va a ser una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Si no está llena, pérdida total. Grave, grave, grave. Y no estoy hablando de gordura, porque es que algunos son obesos, eso es por naturaleza. Estoy hablando de no buscar llenarse más de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y a pedir perdón? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y a pedirle perdón a quienes tú has ofendido? ¿O quieres seguir aferrado a tu pecado? Quien no se aferra, o quien se aferra al pecado, además de rechazar a Cristo, está condenando su propia alma. Vamos al libro de Josué, capítulo 7. ¿Por qué el pueblo de Israel
fracasando en la guerra? ¿Por qué no le podían hacer frente a sus enemigos? ¿Por qué estaban siendo derrotados? ¿Por qué razón estaban siendo humillados? Y el líder, que era Josué, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esto nos ha venido, Dios? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Pero dice la palabra que los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Salti, hijo de Sera y de la tribu de Judá, qué terrible, tomó el anatema del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué, al mando del ejército, iban en batalla, habían ganado algunas batallas, porque Dios les iba a dar la victoria. Y en esta ocasión van a enfrentar al enemigo y salen derrotados y mueren algunos soldados. Yo me imagino el corazón de Josué. ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué esta derrota? Y Josué mandó a algunos hombres a Jericó y a Jai. Desde Jericó a Jai, estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y recorrieron la tierra. Pero dice la palabra en el versículo 5: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebalim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra. Así es que me gusta postrarse en tierra. Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Duró un buen rato él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Ahí se pusieron de silicio. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra virán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Un solo hombre, porque Josué no sabía qué era lo que estaba pasando, y la única manera era postrarse e ir a Dios que le revelara. Él no sabía qué era lo que estaba pasando, y menos sabía qué parte del pueblo había pecado y había cometido había hecho ese anatema. Hasta que se postre y le dice: levántate, ve a cada tribu a descubrir lo que hay. Hay anatema dentro del pueblo. Y pasaron toda la revisión a todas las tribus, y llegaron desafortunadamente
porque Acán pertenecía a la tribu de Judá. Y en la tienda de Acán, en esa tienda, en esa enramada, encontraron debajo de la tierra unos lingotes de oro y unos vestidos, el cual Acán había hurtado, robado y ocultado. Josué, un corazón paternal, le llega a decir: hijito, dime, ¿qué has hecho? Y fue cuando confesó y dijo: ¿dónde estaba lo que se había robado? Oculto, debajo de tierra de su tienda. Llegaron allá y lo sacaron todo. Lo pusieron al frente del pueblo, a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Qué hicieron con él? ¿Lo perdonaron? ¿Lo ayudaron? ¿Qué hicieron con Acán y su esposa y sus hijos? Lo apedrearon, y yo creo que hasta los quemaron. Los mataron. Los destruyeron. Porque Dios no tolera el pecado. Los destruyó. Y de ahí para adelante el pueblo caminó de victoria en victoria, porque habían sacado el anatema, habían destruido el anatema. Yo no sé qué anatema hay en tu casa, qué anatema hay en tu vida escondido, debajo del colchón, debajo de la cama, debajo del baúl, debajo del corazón. Yo no sé qué anatema hay dentro en tu casa que tienes que sacarlo para que seas libre y Dios tenga de ti misericordia. No sé cuál sea ese anatema. Ese anatema simboliza pecado. Y Acán, ¿qué hizo con el pecado? Lo ocultó, lo tapó, no dijo nada, se quedó callado. Y ese es el problema. El problema no es pecar o haber cometido el robo. El problema fue que él no confesó, no reconoció hasta que no fue descubierto. Ese es nuestro problema, que a veces no confesamos el pecado hasta que no viene una profecía y te descubre. Aló. Pero por nuestra propia fuerza o por nuestra propia voluntad no lo hacemos. Tiene que venir alguien y que Dios le revele y diga: detrás de ti hay una sombra que te quiere matar. Pero esta sombra negra está detrás de ti porque estás practicando algo que no es bueno. Cuando la persona se siente confrontado, ella puede decir verdaderamente y puede estallar en llanto. Pero por su propia voluntad no lo confiesa. Porque sigue abrazado, sigue aferrado a su pecado. Porque el pecado parece que es como sabroso. El pescado sí, pero el pecado no. El pecado es amargo. Aparentemente el disfrute, el comienzo es bonito, sabroso, pero es un veneno que te tragas para matarte y destruirte. Ese es el pecado. Es un veneno mortal que si no lo quitas te mata. Te mata, te destruye. Lo que hicieron con Acán de matarlo, quemarlo. Su pecado lo llevó a la tumba, a la ruina, a la destrucción de su familia. Un solo pecado de un solo hombre había afectado a todo el ejército y a todo un pueblo. Un solo pecado. Alguien dijo: una sola bala en el corazón mata. Un solo orificio en el bote se hunde. Hay gente que le dan muchos disparos, 30 y no lo matan. Pero denle uno solo en el corazón, fulminante. Un solo pecado te puede llevar a la ruina, al desastre y a no levantarte.
Algunos escuchan por aquí y les sale por acá. En estos 2-3 meses he oído palabras y años atrás he escuchado palabras y dice esto es conmigo. Esto primero fue conmigo. Ahora es con usted. El pecado es una lucha diaria. El cristiano honesto sabe que la derrota viene porque el pecado no ha sido confesado. Amén. Ahora, la amarga experiencia de un hombre, de un rey, la amarga experiencia de un hombre usado por Dios, que no son los dones los que nos van a salvar, no es el ministerio el que nos va a salvar, es la santidad la que nos llevará a las mansiones celestiales. La amarga experiencia del rey David en 2 de Samuel capítulo 12 verso 1 al 13. Ay Dios, el rey David, un hombre usado por Dios en la guerra, un hombre usado en la alabanza, un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero también le falló a Dios. Un día se le dio por estar de ocioso. Así hay muchos cristianos ociosos, no saben qué hacer con su vida, pero no se ponen a leer la Biblia, no se ponen a leer un libro cristiano, no se ponen a investigar, sino que andan de un lado para otro, y no sé, como zombies, perdiendo el valioso tiempo. Y un día el rey David estaba en su recámara, su casa. Debía estar al frente del ejército, debía estar pendiente de lo que estaba haciendo el ejército afuera. Pero no, se quedó y tal vez por la cerca de la ventana, había como una especie de un orificio y él alcanzó a mirar a una mujer que se estaba bañando. A la mujer de Urías, uno de los comandantes del ejército. Y el hombre miró y se observó. El problema es mirar y seguir mirando. Usted miró algo, saca enseguida. Pero algunos quieren seguir mirando para ver qué más hay allá. Así le pasó a David. Se enfrascó en mirar, se enfocó en mirar, codició a esa mujer y la mandó a traer a su casa. Se acostó con ella, durmió con ella y mandó a su esposo al frente de la batalla más férrea para que lo mataran. Y de hecho lo mataron. Ahora, David hizo todo eso. Pero ¿qué pasó con David? ¿Sabe qué hizo David? Encubrió, tapó, escondió ese pecado. Lo tapó. Cuando usted mata a alguien y le echa una rama arriba, un manto, lo tapó. David encubrió, escondió, tapó, guardó aquel pecado que nadie se enterara de lo que hizo. Él sabía que si se enteraba el escándalo era grande. Lo encubrió. Pero como Dios mira todo, como Dios observa todo, nada se esconde delante de Dios. Tú te puedes meter en la esquina con una mujer que no sea la tuya, pero allá te descubre Dios. Te puedes meter con la novia haciendo cochinería, allá te descubre Dios. Puedes estar haciendo lo que te dé la gana, que allá te está viendo Dios. Y puede ser que eso esté tapado, escondido, chateando con una mujer ajena, hablando con una mujer ajena, diciéndole que está bonita, diciéndole que quisiera hablar con ella, diciéndole que quiere estar un rato con ella. ¡Ojo! Nadie lo sabe. Pasó con David. Pero llega un hombre sencillo,
Llega un hombre con el temor de Dios y con profecía, llamado a Natanael, y le dice, llega el rey y le cuenta una historia bien bonita. Le dice, rey, quiero contarte que habían dos hombres. Uno tenía muchas ovejas, pero había uno que tenía una corderita, una pequeña cordera en su casa. Le daban de comer de la mano. Y el hombre que tenía muchas ovejas, le llegó una visita, tal vez 5 o 6 personas. ¿Qué hizo este hombre malvado? Mató a la única corderita del vecino. David, ¿tú qué piensas de este hombre? ¿Tú qué piensas de lo que este hombre hizo? David dijo, este hombre debe morir y pagar 4 veces lo que hizo. Natán, con mucho respeto, se lo queda mirando y le dice, ese hombre eres tú. Ay, ay, ay. Ese hombre eres tú. En otras palabras, David, hermano mío, tantas mujeres, tu propia mujer, las que Dios te permitió tener, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto, mi hermano? Yo creo que a Natán le dolió, porque era el rey. Ese hombre eres tú. Yo me imagino a David caído en su semblante y con lágrimas en sus ojos, reconociendo que le había fallado a Dios. Por eso cuando uno examina el Salmo 32 y Salmo 51, uno mira la experiencia de este hombre. En uno de sus apartes del Salmo 32 dice, mientras callé, se me envejecieron mis huesos todo el día y llegó mi verdor como sequedades de verano. Tu mano fue sobre mí, mi pecado te declaré. Amén. El pecado arruina, Amén. el pecado trae tristeza, Amén. el pecado trae angustia, el pecado te pone feo, te cambia el rostro. Y tú a veces ves a la persona bonita, pero otra vez se ve como maluco, algo pasó, feíto. Hasta el rostro se le cambia, el rostro se transforma. El pecado lleva a la gente a la ruina física, espiritual y material. Amén. El pecado arrastra con todo, familia inclusive, como le pasó a Can. Ese hombre eres tú. Había escondido, había ocultado. Por eso la experiencia de él. Y el Salmo 51 le dice, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ten misericordia de mí. Perdóname, confiesa su pecado. Y es más, le dice a Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí, devuelve el gozo de la salvación y pon un espíritu. Yo me imagino a este hombre desgarrado, porque a veces no lloramos el pecado. Las lágrimas parece que no nos salen. Y no nos salen es porque hay una dureza en nuestro corazón por falta de ayuno, por falta de oración y por falta de búsqueda. El terreno está duro. Necesitas ser arado en oración, en ayuno, en búsqueda, en vigilia, para poder sentir la presencia de Dios de nuevo. Amén. El
Él se sentía seco, aunque oraba. Así hay muchos creyentes, oran, medio ayunan, pero parece que no hay presencia de Dios en ellos. No sienten nada. Están idos de este mundo. No están conectados con el cielo. Pero hable de fútbol. Hable de otras cosas para que vea que enseguida se conectan. Pero hable de los códigos de Dios, de las leyes de Dios. Hable de la santidad. Hable de estas cosas. Parece que apartan su oído. Porque el diablo no se quiere ir solo al infierno. El diablo quiere destruir a cristianos y a no cristianos.